Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Mr. Contraintuitivo. Soy Jesús y ya sabéis que aquí hablamos de psicología y, bueno, de temas afines, como en el día de hoy en el que quiero plantear una pequeña reflexión. Es quizá una llamada al debate, como siempre, sabéis que a mí me disgusta especialmente decir a la gente lo que tiene que pensar, nunca lo hago o intento no hacerlo. Y lo cierto es que con este debate sobre cómo manejar o cómo reducir la libertad de las personas, me gustaría pues simplemente hacer una reflexión que creo que es acertada en los tiempos que corren y de alguna manera invitar al debate. Ya está, ¿no? Solo es una reflexión que quiero compartir aquí en el canal. Está claro que la quiero compartir al hilo de lo que hemos vivido en 2020, lo que estamos viviendo en 2021 y lo que creo que, bueno, el tiempo dirá cuánto más seguiremos viviendo en términos de restricción de las libertades. Y lo quiero hacer, como siempre, desde el punto de vista de la opinión. En este caso, la ventana de Overton hace referencia, si ya habéis oído hablar de ella, es posible que sí, es una teoría política impulsada por Joseph Overton, aunque sería otro hombre, Joseph Lehman, compañero de Joseph Overton, quien la terminaría en llamarla Ventana de Overton, como una especie de homenaje al autor original que falleció en el año 2003 y que nos dejó esta teoría política que yo creo que es muy interesante. Después fue revisada por otra persona que le añadió como una serie de grados, luego lo veremos, Joshua Treviño, pero bueno, en definitiva es yo creo que una referencia, la ventana de Overton, en términos de cómo diseñar políticas que de alguna manera se mueven dentro del ideal de lo aceptable en la opinión pública con el objetivo de lograr que esa opinión pública derive en una dirección o en otra. Según donde se sitúen estas normas, podríamos hablar de normas demasiado radicales o demasiado libertarias o demasiado extremistas en general. Pero me gustaría poner sobre la mesa que la ventana de Overton hace referencia a dónde situar las normas o las cosas, las ideas, para que encajen dentro de lo que la opinión pública puede tolerar y llegar incluso a convertirlo en una nueva norma. Como siempre, me gusta explicar estas cosas con un ejemplo y voy a hacerlo a través de la propia ventana de Overton, que creo que es donde es más representativa. Aquí la tenéis. Entonces, veis que la ventana de Overton sería este espacio de aquí. Estos son los grados que se añadieron a posteriori. Y como ahora está muy de moda decir que aquí está la izquierda y aquí está la derecha, pues os diré que existen muchas interpretaciones sesgadas de la ventana de Overton. La realidad es que él la planteó en un eje arriba-abajo, planteó esta idea de arriba-abajo, precisamente para evitar la ideología política. Así que ya vamos a dejar eso fuera porque no pretendo con este vídeo, insisto, llevaros ni una ni izquierdas, me da igual. Si sois de izquierdas o de derechas o del medio, me es indiferente. Esto hace referencia a la libertad de las personas. Entonces vemos siempre según la teoría de Overton, que existe como esta franja de lo que sería, digamos, de lo impensable pasa a lo impensable, como vemos, ¿no? Entonces una idea, de alguna manera, se mueve en esta ventana cuando se plantea lo suficientemente cerca de la sensatez para que haya un debate. Digamos, una idea empieza por ser aceptable, después es sensata, luego es popular y finalmente se vuelve una política, entendida como una norma. Tanto es así que cuando se vuelve una política, saltársela, digamos, sería algo totalmente inaceptable, ¿no? Digámoslo así. Una vez la norma se ha acotado, la ventana de Overton queda delimitada y el debate queda circunscrito a ese espacio. Quizás así no se ve tan claro, pero sí que me gustaría, ya os digo, ilustrar todo esto con ejemplos para invitaros a esa reflexión, o más bien compartir la reflexión, que es mi objetivo con este canal. Y vemos que, bueno, todo lo que esté fuera, por arriba y por abajo, sería absolutamente radical e impensable. Luego vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hacen normas, de cómo la prensa, de cómo la clase política, bueno, cómo de alguna manera se consigue que esas normas acaben siendo establecidas como políticas y leyes. Pero antes de hacerlo, me gustaría hacer referencia a una cita de Noam Chomsky, que es yo creo que una persona bastante reputada, un lingüista,
que nos señala la siguiente cita en su obra El bien común. La forma inteligente de mantener a la gente en un estado de pasividad y obediencia es moverse siempre en el espectro de opiniones aceptables, con un enorme debate dentro de ese espectro, incluso animando a las personas más críticas y disidentes a expresar su opinión. De ese modo, la gente tiene la sensación de tener un pensamiento libre, mientras que en realidad solo se refuerzan los preceptos del sistema dentro de los límites del debate acordados. Como vemos, Noam Chomsky yo creo que señala con mucha razón que siempre que tú te muevas dentro de este marco de aquí, de esta ventana de Overton, pues puedes tener el debate que te dé la gana, pero dentro de la ventana de Overton. Ahora, como te salgas fuera, por aquí o por aquí, cuidado, eso ya no lo puedes hacer. Me gustaría volver un momentito a la realidad con una noción que creo que es un ejemplo del que todos los que estemos en el mundo ahora mismo podemos pensar. Imaginaos en España, cuando, insisto, sin entrar en debate sobre eficacia, no eficacia, yo no me voy a meter en nada de eso, solo voy a abrir, digamos, esa ventana de Overton desde la perspectiva de Chomsky, ¿no? Imaginemos que ahora la gente, volvemos atrás a marzo del 2020, cuando era, bueno, podríamos decir que es aceptable que quisieras llevar mascarilla por ahí. Lo veíamos, decíamos, bueno, los chinos llevan todos mascarilla, ¿qué vamos a llevar nosotros mascarilla en Madrid? ¿No? Por poner un ejemplo, o en cualquier otra ciudad de España. Era una decisión, bueno, podías llevarla, pero era hasta incluso la gente lo veía como un poco raro, ¿no? Decía, mira, ese que va todo ahí, en fin, ¿no? Sin embargo, esa opinión se fue moviendo con una serie de ejes que son, pues por una parte las políticas, por otra parte la información que sale en prensa, se fue moviendo hasta el punto en el que el año 2021 estuvimos cerca de que nos mandaran a la playa con mascarilla. Que esto a mí, insisto, me da exactamente igual. Pero es un ejemplo de cómo podemos mover la opinión pública bastante rápido. Pasamos de un marco en el que era, bueno, si quieres llevar la mascarilla, pero es un poco como loco, ¿no? El llevarla a, como no la, es impensable no llevarla, es impensable. O sea, es como casi kamikaze el que va por ahí sin mascarilla. Entonces, esta noción se basa no solo en la ventana de Overton, sino que porque la ventana de Overton es una teoría quizá más cerca del marketing, quizá más cerca digamos, sí, del pensamiento comercial que de la ciencia social. Entonces, desde la ciencia social o desde la psicología, esta ventana de Overton yo la relacionaría más bien con el principio de aceptación o esa pasividad social con el principio de conformismo, perdón, ¿no? Que sería, pues, como esa mayoría del grupo ha aceptado esa norma y ahora esa norma es popular e incluso se vuelve ley porque ha salido una actualización que obliga a todo el mundo, o prácticamente a todo el mundo, a llevar la mascarilla, pues se acaba creando ese efecto de conformismo en el que las personas obedecen. Tengo un vídeo que os compartiré abajo sobre esto. Y el otro principio sería el de el efecto oveja negra, que es la persona que se salga de eso es muy señalada y castigada por el grupo. Vemos la idea de Noam Chomsky de la gente ha aprendido o de alguna manera obedece esa norma y tú puedes decir, oye, llevarla en la playa, no, joder, porque claro, me voy a meter ahí con toda la arena en la boca, ¿no? Y me voy a meter en el agua, ¿y qué me va a ayudar a mí la mascarilla? Y, hombre, eso no, eso no. Entonces, el debate dentro de eso, pero el debate es que la vas a llevar. Dentro de esa norma, tú puedes discutir lo que tú quieras, pero la vas a llevar. Ese es el marco en el que nos habla Noam Chomsky. Existe como esa percepción de libertad, de podemos expresar lo que queramos. Ahora, no puedes expresar la noción de no llevarla. Eso no está dentro del debate permitido. El debate permitido acaba en la vas a llevar. Y este efecto genera realmente que la gente tenga la percepción de que existe una libertad de expresión notable, ¿no? O al menos eso es lo que, un pensamiento libre, eso es lo que plantea Chomsky, ya os digo, antes del año 2000, y yo creo que tiene una enorme vigencia. De nuevo, para que quede claro, no estoy haciendo una observación de la norma sanitaria. No estoy ofreciendo ningún dato sobre eficacia de nada. Solo estoy hablando de cómo la población en 2020 era como bastante reacia y ahora es la ley. Es un ejemplo de la ventana de Overton para que lo veáis y con afán ilustrativo. Esto nos lleva a otra noción, también desde la ciencia social, que es el gradualismo o la normalidad progresiva. Que son, digamos, grandes cambios que si se hicieran
de golpe no serían aceptados por la población, pero como se hacen de manera muy progresiva y muy lenta, sí son aceptados. Es decir, para cuando te das cuenta de que te han hecho todos esos cambios, ya te la han colado, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto se ve muy bien si le preguntamos a la gente, o al menos esta es una experiencia totalmente, es una opinión mía, pero si le preguntas a la gente si en 2020 hubieran aceptado todas las normas que se han impuesto en 2020, llegados 2021, de golpe no las habrían aceptado. Pero una a una sí, ¿no? Porque el gradualismo o la normalidad progresiva funcionan. Normalidad progresiva, que es un término que se parece mucho a nueva normalidad. Pero bueno, ese es un debate para otro momento, porque supongo que si no, igual me cierran el canal. En fin, entonces esos grandes cambios que son, pues imaginemos, si vamos con el coche por una zona en la que nos permiten ir a 50 y nos dicen, bueno, a partir de ahora vas a poder ir a 40. Bueno, lo aceptamos. Y luego nos dicen, ahora vas a ir a 30 dentro de 2 años. Y luego a 20, pues al final, igual no hubieras aceptado ir a 20 desde el principio, pero como te lo han ido quitando de poco a poco, pues no te das cuenta. Y el principio del conformismo y el efecto oveja negra trabajan para que nadie se salga de la norma de ese debate que Noam Chomsky señala y que la ventana de Overton delimita muy muy bien y con mucha eficacia. Insisto, esto es una teoría política que tiene también su concordancia o su reflejo desde la psicología. Otro efecto interesante de la psicología, que lo veremos ahora, que es el sesgo de confirmación, ¿no? Lo de la idea de, digamos, confirmar selectivamente aquello que favorece nuestra tesis, también operan ahí. Y por si acaso estáis pensando, nada de eso es cierto. Yo no, ya os digo que no se me va nada en defender esto, pero sí os digo que en la mayoría de los experimentos que he visto de psicología, las personas dirían que a ellos eso no les va a pasar. Es decir, tú que ves este vídeo dirías, a mí no me van a manipular. Igual que a lo mejor lo diría yo. Pero la realidad es que la mayoría nos manipula. El grupo, ¿no? Entonces esto es importante asentarlo como contexto de estos otros ejemplos que voy a poner ahora de gradualismo que lo vemos en muchísimas cosas. Voy a reflejarlo con otro debate candente que son de estos de riesgo y me gustaría hacerlo con una fuente como es Nature, creo que es bastante, bueno, es del año 2019 y para los que no habléis inglés hablan de la posibilidad de la vacunación obligatoria, ¿vale? Esto es ya en 2019, ya estamos, digamos, en tiempo prepandémico, ¿vale? Entonces, en tiempo prepandémico, aquí hay una amplia explicación de que las vacunas funcionan, de la OMS, bueno, de cómo evoluciona todo esto a nivel de salud pública, pero hay un parrafito por aquí que me parece muy interesante y que os quería compartir, a ver si lo localizo de manera rápida, en el que vemos cómo las cosas han cambiado de manera muy, muy, muy rápida, ¿no? Por así decirlo. Fijaos que en todo este tema destaca este párrafo. Dice, haciéndolo obligatorio o obligatoriedad, ¿no? Los gobiernos nunca podrían forzar a nadie o a sus hijos a vacunarse, ya que es un principio fundacional o fundamental, digamos, de la ética médica que el consentimiento debe ser dado para cualquier procedimiento. Este parrafito me parece destacable dentro de esta noticia de la revista Nature, que de antivacunas tiene entre 0 y nada este artículo. Me parece interesante este post, ¿vale? No por el contenido, sino por esa reflexión de en 2019, digamos que estaba sobre la mesa la idea de, se empieza a hablar de vacunación obligatoria, era aceptable hablar de eso, pero estaba claro que la posición, digamos, era un no. En este caso, en la revista Nature, al menos se publicaba este artículo que me parece muy interesante. La Organización Mundial de la Salud, en diciembre de 2020, ojo que ya aquí ya la cosa ha avanzado, ya se habla de COVID, dice, la Organización Mundial de la Salud no recomienda que la vacunación sea obligatoria. Bueno, hablan de por qué a la gente, si le obligas a vacunar, pues creas un efecto. En este caso, la reactancia psicológica, que es que te dicen que no por obligarles, ¿no? Puede generar ese rechazo del que os hablaba antes, de una norma muy, muy de golpe. Bueno, esto era en 2020, pero llega 2021 y aquí en Galicia
la Xunta aprueba la nueva ley. La Xunta es un organismo político, como vemos en la ventana de Overton. El debate estaba servido. Empezó a haber una opinión, digamos, pública más favorable a esa posible obligatoriedad. Y viene alguien y dice, pues sí, vamos a permitir, que no obligar, permitir obligar a la vacunación de ciertas vacunas, como por ejemplo el COVID-19. Esto fue una ley que se aprobó. Por fortuna, posteriormente el Tribunal Constitucional dijo, no, tío, eso no lo puedes hacer. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque este principio del que os hablaba que yo creo que es el sentido común, pues se situó, digamos, aquí, en este caso, el Partido Popular, que aprobó esta normativa, pues se situó en demasiada poca libertad, te pasaste de radical y entonces la opinión pública lo ha rechazado porque no es sensato. Pero ojo, porque hay gente que sí que está, a pesar de esto, lo vemos cómo las cosas han cambiado. Y ahora publica en 23 de abril de 2021 universidades en Estados Unidos que dicen que para el curso que viene o te vacunas o no hay universidad. Entonces, vemos que el debate, aunque a veces algún político, como es el caso de este, se nos sale digamos, de madre y se sitúa fuera y genera rechazo, el hecho es que al final las normas parecen ir en esta dinámica. Y me gustaría hablar de este tema, pero bueno, insisto, no estoy hablando de si la vacuna funciona, si te la tienes que poner o no. Eso ya cada uno libremente que haga lo que le dé la gana. Yo no me voy a meter ahí. Solo estoy hablando de cómo la norma restringe las libertades. Ejemplo de esto sería, por ejemplo, pues la evolución del uso de móviles y tablets en niños, en menores, las leyes que generan desigualdad, la normalización de estar conectados al teléfono móvil todo el día. Pero en fin, que existe un claro, al hilo de la ventana de Overton, un claro conformismo y una clara, una falta de debate o un debate limitado, como vemos, a siempre esta norma de lo políticamente correcto y aceptable. Vamos a verlo con otro ejemplo. Son temas, evidentemente, muy, muy, muy candentes. En este caso se habla, ¿no? Este artículo que es del año 2012, o sea que es un artículo que ya tiene su tiempo, habla de la posibilidad de tratamientos de la disforia de género, de niños pequeños que quieren, o adolescentes que quieren cambiar de sexo. Pues se habla de la posibilidad bueno, de los tratamientos que existen, etcétera. Se habla de que es bueno, de la estimación, de cuántos casos puede haber, pero se plantea en este caso, una institución como el Johns Hopkins, creo que no es, digamos, cualquier cosa. Se habla de cuidado con hacer un tratamiento que cause un daño irreversible demasiado pronto. Insisto, no estoy diciendo que esté a favor ni en contra, que nadie me lleve ahí, ¿vale? Yo me sitúo en la observación e intento observar el fenómeno externamente. En 2012 se hablaba o el debate médico, digamos, era este, pero dentro de la ventana de Overton se van colando cositas y se habla bueno, de padres y médicos que apoyan a los menores. En este caso se expone con mucha, mucha, mucha claridad que ningún tipo de médicos, digamos, en Estados Unidos, jamás en este artículo bueno, se expone con detalle que nunca se les plantea la cirugía a niños que no estén o que expresen esa disforia de género. Es decir, se mantiene esa comunicación, pero en ningún caso, bueno, este artículo, ya os digo, todos estos artículos os los voy a enlazar abajo por si los queréis leer en detalle, pero vamos, en ningún caso se habla de cirugía, a pesar de que aquí se hablaba de, ojo, siquiera con los tratamientos hormonales, aquí ya se habla de cirugía no. Posteriormente, en esa ventana de Overton, ahora que está abierto, digamos, ya es popular el debate, pues es aceptable hablar de edad mínima para la transición de género. Bueno, digamos que el debate está servido y finalmente en una región, en este caso como Utah, que es bastante conservadora y tradicionalmente religiosa, pero en este caso se habla de prohibir directamente las cirugías porque son efectos permanentes en el cuerpo y básicamente se dice no, ni de broma, es decir, cuando los niños tengan cierta edad podrán decidir si operarse o no, pero ni de broma vamos a permitir que un médico o un cirujano haga una reasignación de género a un menor
porque no es aceptable. Se mueve dentro de, insisto, la ventana de Overton, igual estaría demasiado radical. Con esto, lo que quiero ilustrar, insisto, no es un debate a favor o en contra de los tratamientos de género, de las vacunas, de las mascarillas o de lo que sea. Lo vemos en otros ejemplos, cuando se empezó hablando de bienestar animal y luego los colectivos veganos llegaron a hablar de holocausto animal o de carne ética, ¿no? Es como todas estas cosas que se van colando, que se van metiendo ahí y al final acaban restringiendo las libertades de las personas. Y me parece una reflexión importante y necesaria. ¿Y por qué hago todas esas aclaraciones? Porque, claro, una persona podría decir, es que Jesús, Mr. Contraintuitivo, es negacionista de las vacunas. Ya os digo, yo de pequeño me pusieron un montón de vacunas para solucionar mis alergias, por las cuales estoy muy agradecido, y mi hijo lleva no solo las vacunas obligatorias, sino las opcionales, y yo me vacuno todos los días con una vacuna sublingual, con lo cual creo que no soy sospechoso de ser antivacunas, insisto. Entonces, no se trata de deciros lo que tenéis que pensar con respecto, si tenéis pensamientos de si vacunaros o no vacunaros. Insisto, no ese es el debate. El debate es cómo se restringen las libertades a través de políticas y de medidas que de alguna manera alienan a las personas y les niegan el pensamiento libre o el debate necesario para poder expresar voces disidentes. Y eso me parece muy peligroso y muy negativo. Y con esta última nota quiero dejaros, si yo ahora cogiera, imaginad que vosotros, que estáis viendo este vídeo, os habéis puesto, siguiendo con la línea de las vacunas, os habéis puesto la primera dosis de una vacuna. Y si os presenta información muy contundente de que no son seguras las vacunas, del COVID en concreto, el sesgo de confirmación del que habla la psicología va a llevaros a rechazar, más bien rechazar esa información y ser favorables a la información que va en línea con lo que tradicionalmente habéis pensado. Es decir, ya me he puesto la primera, como decir, de perdidos al río. No, pues ya ahora me pongo la segunda y me cuesta mucho aceptar cualquier voz disidente al respecto. Esto es un efecto que os pasa a vosotros y me pasa a mí también, el sesgo de confirmación, entendido como aquello que favorece nuestra tesis tendemos a aceptarlo más y aquello que no tendemos a rechazarlo. Por eso las personas acaban teniendo ideologías muy sesgadas en tiempos en los que pues acabas leyendo cierto tipo de prensa que favorece ciertas ideas, acabas siguiendo a cierto tipo de políticos que polarizan todavía más. Entonces quizá es necesario que haya una apertura y un debate y no tener miedo a escuchar voces totalmente diferentes. En mi caso, pues vivo rodeado de personas que literalmente piensan prácticamente lo opuesto a mí. A mí no me asusta que piensen diferente. Quizá es necesario, y me gustaría hacer otro vídeo en torno a esa necesidad de equilibrio y de transferencia, pero con este vídeo lo que quería poner sobre la mesa es que tengáis cuidado con abrir la ventana de Overton, porque por ahí se pueden fugar las libertades, ¿no? Se pueden ir muchas cosas importantes o, peor todavía, nos pueden colar para dentro de casa cosas todavía menos deseables. Creo que es una reflexión útil para cualquiera que aspire a tener un pensamiento crítico y libre, que yo creo que es lo más importante. La cultura y la libertad de las personas es lo que favorece que la civilización avance. Así ha sido siempre y, pese a todo, así seguirá siendo, o eso espero yo. En fin, lo que os decía, cuidado con abrir la ventana de Overton, que cerrarla luego puede ser difícil y, como vemos, el tiempo nos demuestra que estas cosas que empiezan siendo inocuas, un debate inocuo, puede acabar realmente mal cuando se convierte en norma que restringe la libertad de las personas. Se hace poco a poco a través del gradualismo, se consolida a través del conformismo y el poder de la psicología de grupos, y si no estamos un poco preparados o no perdemos el miedo a discrepar, pues puede imponerse la sinrazón. Y por eso hago este vídeo y por eso pues me gusta invitaros a la reflexión. Espero que este vídeo os haya gustado, espero que os parezca útil e interesante y sobre todo espero que sirva para, bueno, aportaros un poco más de libertad, por así decirlo, en vuestro pensamiento, que no es que os la tenga que dar yo, pero que sí que es necesario el conocimiento para poder defendernos de estas estrategias manipuladoras y, en mi opinión, muy viles.
Nada más. Un abrazo y que tengáis un día estupendo.